Hermanos, cada día que venimos a la casa del Señor es un día especial. Es un día de regocijo, de alegría. Es un día en que podemos estar rindiéndole nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra adoración a aquel que nos llamó de donde estábamos y nos trajo a este lugar hermoso y precioso, entre santos, entre reyes, sacerdotes, dice la palabra de Dios, y por eso nos sentimos regocijados cuando venimos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Hermano, voy a pedirle que me acompañen en el Salmo 51 y leemos desde el versículo 5. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que hoy estamos en ayuno? Aleluya. ¿Sabe? La Biblia enseña muchas cosas sobre el ayuno. Cómo hacer, cuántos tipos de ayuno hay, ¿verdad? ¿Lo tenemos? ¿Cuánto viene la palabra? Salmo 51, versículo 5 en adelante. Leemos hasta el 13. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, la comunión por su Santo Espíritu, leemos. En verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos míos, este es un salmo del rey David. Un salmo que muestra un momento difícil de su vida. Un momento en que él sentía que Dios se había apartado de él. Y así como David se sentía en esos momentos, y que le recordaba a Dios que no apartara de él su Santo Espíritu, muchas veces nosotros nos sentimos así. Muchas veces pasamos por momentos difíciles en esta vida y luego momentos en que no entramos en desesperación porque no vemos la respuesta a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. Y sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros y que Dios se ha apartado por causa de lo que hemos hecho o por causa de que alguna razón que no entendemos. Aquí el rey David clamaba a Dios y lo que más él reconocía era su pecado. Y por eso le decía a Dios, no mires mis pecados, échalos a un lado. ¿Saben? Muchos de nosotros nos condenamos a nosotros mismos, cuando en realidad Dios nos ama por todo su corazón. Somos nosotros los que pensamos que por lo que hacemos seremos castigados por ese Dios todopoderoso. Y muchas veces aceptamos como bueno el mal que estamos sufriendo, cuando Dios en realidad dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y solo espera poder llenarnos, como dice ahí, lléname de gozo y de alegría. También reconocía que la alegría y el gozo que él había sentido, solo lo había sentido porque Dios se lo había dado. Cuando usted lee la palabra de Dios, recuerda cuando
del gozo que le producía, del gozo que sentía por estar en la presencia del Altísimo. Nosotros muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos por las cosas que hacemos, cuando Dios ha dicho que Él es justo para perdonar. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos pensando que las cosas que nos suceden son causa y efecto de nuestro mal. La Biblia dice que el hombre, sus pensamientos siempre tienden a lo malo. Por eso es necesario el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted reconoce que el Espíritu de Dios está con usted, aunque usted se equivoque, aunque usted cometa errores, usted será reconfortado por ese Espíritu que le hará reconocer sus errores, que le hará reconocer sus faltas, y podrá usted ponerse de rodillas y decirle al Señor, perdóname, porque te he fallado. No hay un solo hombre en la Biblia que no le haya fallado al Señor. No hay un solo hombre que pueda decir que fue perfecto y nunca cometió un error. Si vemos la vida del rey David, fue uno de los que cometió más errores en su vida. Hizo cosas que son reprochables, que son condenables, pero aún así Dios dice que ese era un hombre conforme a su corazón. El amor de Dios es tan grande que dice la palabra que cubre multitud de pecados. Si reconocemos nuestra falta y reconocemos nuestros errores, Dios es justo y fiel para perdonarnos. Dejemos de condenarnos a nosotros mismos, dejemos de juzgarnos a nosotros mismos y recibamos ese amor y esa misericordia que Dios tiene para todos nosotros. Dios nos ama a pesar de lo que somos. ¿Saben? Esta alabanza que cantaba el grupo dice: cuando recuerdo de donde tú me sacaste. ¿Saben? Cada vez que yo escuchaba esa alabanza, me quebrantaba y las lágrimas no podía soportarlas, porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé de dónde yo vengo, de dónde nací y por todo lo que he pasado. Y puedo alegrarme. Y esas lágrimas no son de angustia ni de dolor, sino de gozo, cuando recuerdo de dónde tú me sacaste, Señor, y me has puesto hoy en medio de este pueblo hermoso. ¿Saben? Es tan lindo que uno pueda reconocer de dónde nos sacó el Señor, dónde estaba yo, cuál era mi posición, cuál era mi condición cuando Dios me llamó. Yo los incito a ustedes a reconvenir en sí mismos y que recuerden ese momento cuando Dios nos llamó. ¿Sabe? Cuando usted lee el Apocalipsis dice: tengo contra ti que has olvidado tu primera amor. Cuando Dios nos llamó por primera vez, era algo tan hermoso, tan precioso, que yo creo que nunca lo podremos olvidar. Los momentos en que sufrimos, tuvimos pérdida, hubieron personas que nosotros amamos que se fueron, hubieron personas que nosotros quisiéramos ayudar y no hemos podido darle la mano. Decimos como dice la salmista: Señor, dame un espíritu nuevo y fiel. No aparte de tu presencia, no me apartes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Hay que pedirle, Señor,
que muchas veces hemos perdido creyendo que nosotros somos los culpables de que Dios sea parte de nosotros, cuando en realidad Dios quiere que estemos más cerca de Él. No importa la prueba que estemos pasando, estemos seguros de que el Dios del cielo está con nosotros. El Dios Todopoderoso no nos ha abandonado. ¿Saben? Cuando dábamos la clase yo recordaba algo y decía a los alumnos lo que me había pasado una vez. Y yo reconocí con ese hecho que Dios nos escogió. Aún en el mundo, Dios estaba con nosotros. Yo le echaba la historia de que una vez, como yo me gustaba beber mucho, siempre me venía de la 24 de diciembre caminando hasta Cántaro Esperanza. Por ese camino de cabra venía yo y ahora eso está lleno de negocio y de casa, pero no que había hierba y maleza y oscuridad. Pero yo me venía caminando todas las veces que podía, a la 1, 2, 3 de la mañana que venía de beber. Y un día que venía tan ebrio, tropecé, caí y sentí que estaba en mi cama. Me acosté y me acurruqué muy bien ahí en esa calle. En medio de toda la calle, a las 2 de la mañana, estaba yo en medio de la calle. Y en una parte que no se podía ver porque yo estaba en esa oscuridad. Cualquier carro hubiera venido y me hubiera pasado por encima y ni siquiera se hubiera dado cuenta. Pero Dios tenía un plan para mí. Dios tenía ya trazado su plan para mí. Y yo le preguntaba a los padres, no fue casualidad que ese día vino un carro que se suponía que era de la pregunta, y se detuvo delante de donde yo estaba acostado. Me levantaron del piso, me subieron al carro y me llevaron hasta la casa. Eso no fue una coincidencia, porque ningún policía agarra un borracho y se lo lleva a su casa. Ese fue Dios que envió su sangre a llevarlo hasta allá, porque Él tenía un propósito para mí. Así mismo, yo les puedo decir a ustedes que están pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, por un momento que no comprenden, que Dios está con ustedes. Dios no nos ha abandonado. Dios no está yendo a ninguna parte. Dios siempre ha estado contigo. Si tú estás en este lugar, es porque Dios te dio. Así como vio a aquel apóstol, ¿verdad? Que le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y él preguntó, ¿de dónde veniste? Dice, y Jesús le dijo, cuando estabas debajo de aquella hierba, yo te vi. Y este hombre creyó que él era el Hijo de Dios. Tú estás aquí porque Dios te vio desde el vientre de tu madre. Él te conoció cuando Él te formaba y te trajo con puertas de amor hasta este lugar. Es hora de que vuelva el gozo y la felicidad que Dios te mostró desde el principio que te llamó. Hoy estarán pasando por una prueba, hoy estarán pasando por algo difícil, pero al final, como dijo la hermana, somos más que vencedores. Y ya esa prueba fue vencida. ¿Cuánto lo creen? ¿Saben? Yo le traigo una historia, y si yo le voy a pedir que compartamos esta historia en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Cuando lo tienen que decir amén.
Dice la palabra del Señor así: llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Bendito Dios. ¿Qué le quiero hacer ver a ustedes? Hay dos cosas importantes aquí. Al oír que Jesús de Nazaret pasaba por ahí, el ciego comenzó a gritar. Él quería ser escuchado por Cristo. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en estas pruebas y estos problemas, en vez de pensar que Dios se ha apartado, lo mejor clamamos a Dios para que nos ayude? ¿Por qué no hacemos como dice el Señor: clama a mí, yo te responderé? Y lo más que me llama la atención aquí es que cuando le dicen al ciego: Jesús te llama, Él hace algo que nosotros hemos leído en Santiago. Dice: la fe sin obra es muerte. ¿Cómo puedes decir que crees? ¿De qué manera? Si no lo muestras. Este hombre lo llamaron: Jesús te llama. Dice que agarró la capa y la arrojó. Esa capa que él tenía ahí era el lugar donde él se echaba como ciego. Esa capa la necesitaba porque ahí se permanecía bajo la lluvia, bajo el viento, lo que sea, esperando que alguien le diera una moneda, que dice que era un mendigo. Esa capa simbolizaba el lugar de él, el lugar que lo mantenía como un indigente, como un ciego. Pero este hombre, cuando Jesús lo llama, agarra esta capa y la arroja. ¿Por qué la arrojó? En la pregunta. Si era donde él se echaba, en la capa le servía de protección, la capa le servía para poder recordarse a ella a pedir. La fe sin obra. Nosotros decimos que creemos, pero ¿cómo lo demostramos? Este hombre arrojó esa capa porque sabía que ya no la iba a necesitar. Por eso el Señor le dice: tu fe te ha sanado. Porque él demostró fe cuando se deshizo de aquello que lo hacía un mendigo, de aquello que lo hacía un ciego, de aquello que lo tenía en esa posición. Él se deshizo de esa cosa. Cuando nosotros decimos que creemos, tenemos que demostrar que hemos creído. Cuando nosotros lo aprendemos y nos dicen: porque la fe, ¿qué es la fe? ¿Verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es que usted está seguro de lo que está esperando.
Y la convicción de que usted está convencido de lo que usted no está viendo se va a cumplir. ¿Cuántas veces, y eso lo he dicho muchas veces, cuando usted se va a bajar de la cama, mira primero para ver si el piso está? ¿Cuántos hacen eso? Nadie. Que se baja y lo vamos porque los pies, porque está seguro que ahí está el piso. Así es la fe. Así es aquellos que están pasando por pruebas difíciles y saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es el ayuno? Dice el Señor que cuando ayunas, no vengas con la cara afligida, con que está pasando hambre, no. Dice que vengas con gozo, con alegría, ¿verdad? Con regocijo, con cántico, con alabanza, sabiendo que el ayuno te ayuda a acercarte más a Dios. En esos momentos, cuando David clamaba a Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Este hombre estaba en ayuno y oración. Este hombre estaba buscando la presencia del Altísimo. Cuando venimos a ayunar, ¿con qué propósito venimos a ayunar? Creamos un propósito para este ayuno. Lleno usted de gran carne y que crezca el Espíritu de Dios que está en usted. No importa qué esté pasando, dice Pablo, que en todo estoy enseñado, tanto de la riqueza como de la pobreza. Y Pablo nos enseña que no importa qué suframos, si angustia, si prueba, dice fui apedreado, fui golpeado, fui herido por muerto, pero él seguía creyendo en Cristo de la gloria. ¿A qué venimos a ayudar? ¿Cuál es su propósito cuando vino esta mañana en ayuno? ¿Cuál fue su propósito? Aún David dice que su propósito, que Dios no se apartara de él, sino que le dio un espíritu nuevo de gozo, un espíritu fiel. ¿Para qué? Dice, para ayudar a los rebeldes, para que los pecadores se convirtieran. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué vino a ayudar en esta hora? Para que su familia cambiara, para que sus hijos volvieran al camino, para que Dios mirara con misericordia los momentos difíciles de su vida, por aquel hombre que no quiere dejar la bebida, por aquellos hijos rebeldes que usted quisiera cambiar. ¿Cuál fue el propósito de su ayuno en esta mañana? Yo los invito a que reflexionemos y meditemos en esto. ¿A qué vine a ayunar yo en esta mañana? A buscar de Dios, a buscar de su presencia, a llenarme de su bondad y misericordia. No importa cuál sea el propósito, pero usted tiene que tener un propósito cuando vino a ayunar en esta mañana. Yo le pido a todos los que estén ayunando en esta mañana que se pongan de pie, igual los que no también, y levantemos nuestras manos hacia el Altísimo y le demos gracias por permitirnos estar esta mañana en este lugar. Hay muchas cosas por qué orar, hay muchas cosas por qué pedir. Si usted mira alrededor, en estos días el pastor no ha estado predicando, ¿será que el pastor está pasando por momentos difíciles de salud? No lo sabemos. ¿Será que la familia
particularmente también un momento difícil que no lo sabemos, pero podemos orar por ellos, podemos orar por nuestras familias, como dijo la hermana Lee, Dios es bueno. Ayunamos y oramos con un propósito. Dios nos trajo a este lugar por una razón. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Jehová, de que permitas que ese Dios hable a tu corazón y a tus mentes. Dile que has creído en su palabra. Dile que has creído en su llamado. Que si